no tienen mucho, no es que les sobre, pero lo que quieren es ayudar a los jubilados y por eso lo reparten en este lugar. Paula Avellaneda, bueno, se están acercando los jubilados, están recibiendo verdura. Contanos cómo lo hacen, porque sabés que estaba escuchando un testimonio de un jubilado que hasta decía que le daba vergüenza. Decía, no, ¿cómo va a ser una vergüenza recibir algo que se da con tanto amor, ¿no? Exactamente, María Belén. Muchas veces escuchamos reclamos que lo que terminan haciendo es perjudicar a otros trabajadores, como puede ser a veces cortes de calles que impiden a la gente llegar a sus trabajos. En este caso lo que eligieron fue una forma solidaria, porque ellos están reclamando porque tienen algunos pedidos que le están haciendo al gobierno, pero lo están haciendo de una forma solidaria, ayudando justamente a los más perjudicados, los jubilados en este momento, teniendo en cuenta que hace pocos días se votó la reforma previsional, donde los jubilados se van a ver perjudicados porque sus ingresos van a ser menores el año que viene. Ellos decidieron que toda esta mercadería que tienen se la iban a dar a ellos. Y fueron 20.000 kilos, pero para darnos más detalles está Josué. Él es vocero de Unión de Trabajadores de la Tierra. Josué, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Contanos, ¿cómo fue esta movida que ya acaba de finalizar? Porque imaginamos que fue mucha la gente que vino en busca de alimentos. Sí, gracias a Dios, fue buena la convocatoria, organizado, dentro de todo lo posible, organizado. Nació de dar un poco de lo que tenemos, como decía el lema que algunos me preguntaban, ¿no? No de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, compartir con los jubilados en este fin de año. Algún poquitito, poner un granito de arena y regalar algo de lo que tenemos que producimos todos los días. ¿Cuáles son los reclamos que ustedes están haciendo a través de esta medida? En principal es la ley del acceso a la tierra, que fue presentada en septiembre del año pasado y no ha tenido ningún movimiento. Y unirse a todos los reclamos que va haciendo el pueblo en estas semanas pasadas. Y allí veíamos algunos de... Un compañero, ¿no? El bolsillo. No tanto a los jubilados como a nosotros, como a cada ciudadano también. Es demasiado. Claro, el reclamo que siempre hacen los pequeños productores es que a veces se favorece a las grandes empresas quitándole impuestos, y a ustedes son los que más les cuesta porque ganan muy poquito comparado a lo que después el consumidor paga en la góndola. Sí, es mínimo, es insuficiente. Solamente con lo que vamos produciendo podemos reponer en lo que estamos sacando. Así que vemos en otros lados que se cobra muy caro y nosotros difícilmente podemos hacerle frente a eso. Son muchas manos las que reciben y pasan y van aumentando el costo. Y nosotros sencillamente producimos. Muchas veces detalladamente no podemos responderte por kilos, por gramos exactamente, porque nos dedicamos directamente a producir. ¿Y ustedes tienen pensado hacer alguna medida similar? Esto termina hoy y porque no es la primera vez que lo hacen. Y a futuro tenemos pensado seguir caminando, acompañando a los reclamos que se van haciendo a partir de la economía popular. Somos parte de la CETEP, de organizaciones así populares y es de ir reclamando, haciendo oír, no quedarse callado, siendo la voz de muchos compañeros a lo largo y al ancho del país, del norte, del sur, que no pueden estar en este momento acá en Plaza Congreso y nosotros sí poder ser la voz de ellos. ¿Qué repartían por persona y qué les decía la gente al recibirlo? Con mucha alegría nos recibían y se repartió entre 5 y 7 kilitos de verdura, variadito, tomate, lechuga, selga, un poquito lo que cada uno necesita en su hogar. No mucha cantidad de una sola cosa, sino variado. Muchísimas gracias, Josué. De nada, mil gracias a ustedes. Escuchábamos entonces la palabra de Josué en este verdurazo que se hizo aquí en la Plaza de los Dos Congresos, destinado especialmente, como les contaba, a los jubilados, que se llevaban entre 5 y 7 kilos de verduras para tener, y sobre todo en esta época de fiestas donde es importante que todos estemos un poquito más contenidos. ¿Y qué es lo que se llevan en su mayoría, Paula? Se llevaban surtidito, un poco de lechuga, tomate, los elementos básicos que uno va a la verdulería y suele comprar. Bueno, eso lo estaban repartiendo hoy aquí. Estamos hablando de 20.000 kilos, fíjense la cantidad, y en nada de tiempo, porque empezó a las 12 del mediodía y ya terminó. La gente, por supuesto, cuando se ofrece comida en un país donde hay tanta gente que lo necesita, enseguida se acerca
y estaban sobre todo muy agradecidos con todos ellos que eligieron reclamar de esta manera. Por supuesto, mientras vas buscando algún productor para poder hablar también con Daniela Prile, porque te decía muy bien Josué, ¿no es cierto? Ellos no es que les sobra, sino que al contrario, reciben bastante poco y es mucho la diferencia de lo que nosotros pagamos cuando vamos a la verdulería, Daniel. Bienvenido. Gracias, María Belén. El problema de la diferencia y de la intermediación está presente no solamente en este tipo de cadena productiva, sino en todas, diría yo. Es un gran problema que tiene nuestro país en cuanto a la intermediación, porque no se puede resolver que los precios, cuando el productor recibe poco, después no haya tantos eslabones para que el consumidor también después termine pagando mucho. Eso hace que, obviamente, tengamos la sensación de que al productor lo están estafando y que a nosotros como consumidores también nos están estafando. Pero el gran problema que hay ahí en el medio, cuando uno habla con todos los distintos eslabones que están en el medio, que son los que se ocupan quizá de la logística, de la redistribución, de enfriar una carne, digamos, de trozarla o de lo que fuere en el medio, uno empieza a entender por qué también los precios se incrementan demasiado. La intermediación. Y yo sí, te nombré al principio, claro, porque ahora que está liberado el mercado, ¿no es cierto? También dependemos de los precios internacionales. Exacto. Que antes por lo menos se fijaba una suerte como de subsidio en relación con el aumento del precio internacional. Exacto. Después bajó y quedó. Pero ahora tenés siempre cuestiones externas, claro, y cuestiones internas. Sí. Lo que muchos esperaban cuando asume Mauricio Macri, y cuando de hecho habla Mauricio Macri después de refrendar su buena elección en las últimas elecciones de este año, las legislativas, era que realmente iba a ser una reforma tributaria fuerte. Pero la verdad es que con la reforma que se hace no cambian un montón de cuestiones como esta, que son sumamente importantes, porque acá es donde se debate la cuestión. ¿Cómo le vas a poner impuestos tan altos a los alimentos? ¿Cómo podés no tocar el resto de los...? Mira, uno de los temas que hablamos fue el del impuesto a los productores avícolas, a los de los huevos. Bueno, no le bajaron el IVA al huevo. Y así como esa, tenés un montón de otros temas impositivos, tributarios, de reglamentaciones, cuestiones que ahí es donde realmente se incrementan los precios dentro de las cadenas productivas. Bueno, esa es la verdadera reforma tributaria que hay que tocar. Esa es la que no se tocó y por ese motivo hoy por hoy seguimos hablando de grandes distorsiones dentro de las cadenas, donde el productor recibe poco y el consumidor paga mucho. Claro, y por supuesto la incidencia que tienen los combustibles, digamos, nosotros por el flete, externas, que también te cobran muchísimo, y por eso hablaba también de los aumentos. Después vamos a hablar con un economista, todos los aumentos que se vienen, pero en el caso del combustible, que es un 5% a partir del comienzo del año, que también va a tener repercusión, por supuesto. Siempre. Y hay un tema de las retenciones que también es protesta en este reparto que se hace de las verduras, pero en esto seguramente no vas a coincidir porque tiene que ver con una rebaja en las retenciones, y ellos aducen que son 100.000 millones de dólares menos la verdad que va a recibir el fisco. Los productores mezclan a veces las cuestiones y hablan de más y no tienen que hablar de más. ¡Epa! Me parece. ¡Epa! Defiendo absolutamente la situación de los pequeños productores y de los que piden acceso a la tierra, como lo están pidiendo los trabajadores de la tierra, la UTT, que es lo que están ahora haciendo el reclamo. Eso es una cosa, eso es un punto. Ahora, vos podés pedir, podés reclamar lo que te corresponde a vos como sector, porque hay una ley de agricultura familiar que tiene que ser reglamentada, que tiene un presupuesto y que tiene que empezar a regir en la Argentina. Y está muy bien que reclamen eso. Ahora, meterse en la discusión de por qué se le baja a otro sector ya es hablar de algo de lo que probablemente ellos mucho no entiendan. Y voy a explicar por qué digo esto. Porque en la Argentina, que es el único país del mundo que tiene retenciones a la producción cuando el resto del mundo subsidia, hablar de este tema y mezclarlo con eso, yo te diría que roza la mala fe. Y de hecho lo han hecho muchos diputados y lo hemos hablado aquí también hace algunos días cuando los diputados lo mencionaban esto, cuando hablaban de la reforma tributaria. Le sacan a los grandes ojeros, se la dan, le sacan a los grandes exportadores y no se la quieren dar a los jubilados, no se la quieren dar a los pequeños productores. La realidad es que está mal mezclar eso. ¿Por qué? Por lo que te decía recién, Argentina es el único país que tiene retenciones a la producción de alimentos cuando el resto del mundo subsidia, primer punto. Y segundo punto, en todo caso, también hacer un poco de revisión y pensar qué se hizo con los miles de millones de dólares que recauda el campo, que dejó en concepto de retenciones durante los últimos años, y para qué se usaron. Porque se pueden haber usado perfectamente para ayudar a los pequeños productores cuando había posibilidad durante el kirchnerismo de reglamentar y poner efectiva una ley de agricultura familiar, y eso no se hizo. Es fundamental, porque además en un país tan rico, donde a no confundir las cosas. La tierra es
tan fértil, viste, que la gente pueda tener, por lo menos para su subsistencia. Y después también se puede comercializar mejor, por supuesto, ¿no? Con todas las normas de salubridad y demás, bueno, porque hay que tener control sobre fertilizantes, pero darle esas herramientas a la gente en un país tan rico como este. Que vos me digas en un momento de renta extraordinaria que por una cuestión de tipo de gobierno vos querés tomar algo de la renta que tiene un determinado sector y ponerlo en otro que la necesita, es una cuestión súper discutible. Podemos ser socialistas, neoliberales, conservadores, lo que cada uno quiera, cada uno piensa lo que quiere y puede discutirse, y es un tema en todo caso que pasó por el Congreso, como hubo debate en aquella oportunidad del tema de las retenciones. Ahora, después discutamos y seriamente qué se hizo con esa plata, porque ya que la tomaste, ¿qué hiciste con esa plata? ¿Ayudaste a los pequeños productores, que era muchas veces la excusa, o le diste la oportunidad a la gente que compra alimentos más baratos, ayudando a la mesa de los argentinos? Digamos, hay un montón de preguntas que también quedan en el aire y me gusta explicarlas de esta manera para que ningún malintencionado diga, por ejemplo, lo que se dice a veces, y hoy lo escuchaba uno de los productores, que mezclan los temas. Está muy bien reclamar por la tierra y está muy bien reclamar por lo que le corresponde, porque son trabajadores, porque la agricultura familiar es seguridad alimentaria, no lo digo yo, lo dice la FAO, lo dice el ICA, lo dicen un montón de organismos internacionales. Seguridad alimentaria, sí, 10 puntos, pero no confundamos lo que es tomar dinero de otro lado, porque recuerdo, la Argentina es el único país que tiene retenciones para lo que es la producción de alimentos. El resto del mundo subsidia, hace otra cosa. Pensemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, y si lo tomamos, ¿para qué usamos la plata? La frase del año de Daniel Aprile: ¿qué hiciste con la plata? ¿Qué hiciste con la plata? Gracias, Daniel. Gracias.